¿Alguna vez no es el corazón lo que duele, sino la mente lo que ya no puede más? No por falta de fe, sino por el peso de pensamientos que no se apagan. Una mente que revive escenas que el alma ya intentó olvidar. Ideas que se repiten como cadenas. Memorias que se transforman en cárceles, porque hay heridas que no están en el pecho, sino en los pensamientos. Hay batallas que no se libran en las emociones, sino en la mente. Y muchos han sido sanados de una tristeza, pero siguen esclavos de una forma rota de pensar. Y si se dijera que Cristo no vino solo a restaurar corazones quebrantados, sino también a reconstruir pensamientos distorsionados, hábitos mentales que fueron formados en el dolor, creencias que nacieron en el abandono, estructuras internas que se levantaron como defensa, pero que hoy impiden avanzar. Y si esa reconstrucción no fuera solo un alivio emocional, sino una transformación espiritual de raíz, algo que muy pocos entienden, algo que ocurre cuando se le permite al Espíritu Santo no solo consolar, sino rediseñar por completo desde adentro. Hay un poder oculto en la mente de Cristo, una mente que no solo resistió el rechazo, la traición, el abandono, sino que nunca dejó de alinearse con la voluntad del Padre. No hay sanidad completa sin transformación mental. No hay libertad verdadera sin renovación de pensamientos. Y esa renovación no es automática. Es un proceso, un viaje, una entrega, un milagro continuo que no comienza en el cuerpo ni en los sentimientos, sino en lo más profundo del pensamiento. Una mente no se reconstruye con buenas intenciones. Se reconstruye con verdad, con revelación, con presencia, con obediencia. Hay muros mentales que llevan años construidos, ideas heredadas, ciclos de culpa, mentiras disfrazadas de razonamiento. Y para derribar esas fortalezas, no basta con llorar. Hace falta luz, hace falta la palabra viva. Hace falta que Cristo no solo habite el corazón, sino que gobierne el pensamiento. En los próximos minutos se abrirán dimensiones que no se ven a simple vista. No serán solo historias o enseñanzas, será una intervención espiritual, un viaje hacia la raíz de las ideas que dominan la manera de reaccionar, de decidir, de interpretar la vida, un viaje que confrontará la manera de pensar que el mundo impuso y la manera de pensar que el reino ofrece. Serán pasos hacia una mente redimida. Una mente libre, una mente como la de Cristo. No se trata solo de dejar el pasado, se trata de mirar el presente con una mente nueva, de dejar de ver desde el trauma y comenzar a ver desde la verdad, de dejar de interpretar desde la herida y empezar a discernir desde el Espíritu. Hoy se revelará cómo Cristo reconstruye desde dentro, cómo lo hace paso a paso, cómo lo ha hecho con otros, y cómo puede hacerlo también aquí y ahora. Comentar la frase, Señor, reconstruye mi mente con tu verdad, es un acto profético. Es entregar el pensamiento a la autoridad de Cristo. Es declarar rendición en el lugar donde por años hubo resistencia. Es abrir las puertas del alma para que el arquitecto eterno comience la obra. Es un acto de fe, de entrega, de obediencia. Es soltar la mente a los pies del Maestro. Dar me gusta no es solo apoyar un contenido. Es ayudar a que esta palabra llegue a otras mentes rotas que hoy no saben cómo callar sus pensamientos. Es permitir que el algoritmo humano obedezca al propósito divino. Es colaborar con el cielo en la difusión de un mensaje que puede liberar a alguien del ciclo de oscuridad mental que lo consume en silencio. Suscribirse no es solo una acción digital, es elegir caminar en un proceso. Es declarar, no quiero solo emociones pasajeras, quiero formación continua. Es decir, sí, Señor, continúa esta obra en mí, porque hay quienes no tienen una iglesia, no tienen un pastor, no tienen una voz que les enseñe a pensar como Cristo. Este canal se vuelve ese altar, esa voz, esa compañía espiritual,
una comunidad de reconstrucción. La penúltima enseñanza de este video puede contener el principio que active un giro inesperado en el interior, una clave espiritual que rompa un patrón mental de años. Una semilla que si cae en tierra fértil puede florecer en una mente nueva, porque Cristo no solo limpia, no solo abraza, no solo consuela, Cristo rediseña, reprograma, transforma, reconstruye. La obra comienza ahora. 1. El endemoniado Gadareno, cuando la mente es el campo de batalla y Cristo reconstruye desde la ruina, vivía entre los sepulcros, solo, desnudo, gritando, herido. No dormía, no comía, nadie podía controlarlo. Lo encadenaban y rompía las cadenas. Lo alejaban y regresaba al mismo lugar. Día y noche su vida era tormento, no por lo que se veía en su cuerpo, sino por lo que ocurría en su mente. El endemoniado Gadareno no solo estaba poseído, estaba destruido desde adentro. Y cuando Jesús lo encontró, su alma estaba rota, pero su mente desfigurada. El relato de Marcos 5 es más que una historia de liberación. Es una radiografía espiritual de lo que ocurre cuando la mente ha sido tomada por fuerzas que deforman la identidad, distorsionan la realidad, anulan la voluntad. No era solo un espíritu inmundo, era una legión, una multitud de voces, pensamientos, influencias que no lo dejaban ser él mismo. El texto dice que vivía en los sepulcros. Eso ya lo dice todo. Habitaba donde hay muerte. Dormía entre lo que está destinado a desaparecer. Su entorno físico reflejaba su condición mental, un lugar de sombras, de silencio contaminado, de recuerdos sin consuelo. Eso le ocurre a muchos. No habitan tumbas físicas, pero viven dentro de pensamientos que son como sepulcros, pensamientos de fracaso, de culpa eterna, de ansiedad constante, de identidad perdida, de odio hacia sí mismos, de temor de no poder salir jamás de ese laberinto interior. La mente, cuando no ha sido entregada a Cristo, puede convertirse en una prisión más cruel que cualquier celda física. Y eso es lo que este hombre representa, un ser humano que no necesita solo sanidad, necesita reconstrucción. No necesita solo un toque, necesita una reconfiguración completa. Jesús cruza el mar para encontrarse con él, deja las multitudes, se dirige al otro lado, una tormenta se levanta en el camino, el viento ruge, las olas golpean, pero Jesús va decidido. Porque cuando alguien tiene la mente destruida, el cielo no se queda esperando, el cielo va por él. Cuando Jesús llega, el hombre corre y se postra, un cuerpo poseído, pero un alma que reconoce al Salvador, una mente fragmentada, pero un espíritu que aún tiene una chispa de esperanza. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Marcos 5:7. Las voces dentro de él sabían quién era Cristo, y temblaban. La liberación no fue un proceso suave, fue una confrontación violenta, porque cuando la mente ha sido territorio del enemigo por años, la luz no entra sin guerra. Jesús pregunta, ¿cómo te llamas? Y la respuesta no es un nombre, sino una condición, legión, porque somos muchos. El hombre había perdido su identidad. Ya no respondía como individuo, respondía como masa, como confusión, como multiplicidad de voces internas. Y aquí está el punto clave. El enemigo sabe que si toma la mente, toma el rumbo. Si controla los pensamientos, controla las decisiones. Si distorsiona la identidad, destruye el propósito. Cristo no solo expulsa a los demonios, los permite entrar en una piara de cerdos, y esos cerdos corren y se lanzan al mar, mueren ahogados. ¿Por qué ese detalle es tan importante? Porque simboliza la expulsión definitiva de todo pensamiento contaminante, todo patrón mental enfermizo, toda estructura interna gobernada por el caos. Los cerdos mueren, la legión se va, y el hombre queda sentado, vestido, y en su juicio cabal. B. 15.
Eso es reconstrucción. Sentado, reposo interior. Vestido, dignidad recuperada. En su juicio cabal, mente restaurada. La comunidad que lo conocía se aterroriza. No entienden el cambio. No saben qué hacer con alguien que ya no encaja con su antigua versión. Porque la sociedad se acostumbra a los rotos, se adapta a los marginados, pero no sabe cómo tratar con los restaurados. El hombre quiere ir con Jesús, pero Cristo le dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Ps 19. El que antes no podía controlar su cuerpo, ahora tiene una voz que testifica, tiene una misión, tiene un propósito, tiene una mente reconstruida. No fue solo una liberación emocional, fue una obra completa que transformó la raíz del pensamiento. Hoy muchos viven como este hombre vivía, atrapados en ciclos, viviendo con máscaras, luchando contra pensamientos repetitivos, habitantes de tumbas mentales, y piensan que el consuelo es suficiente. Pero Cristo no vino a consolar solamente, vino a reconstruir. La mente necesita ser sanada, pero también necesita ser rediseñada, y eso solo puede hacerlo el Creador. Nadie más podía restaurar a ese hombre. Los religiosos lo evitaban, los amigos lo abandonaron, la ciudad lo rechazaba. Solo Cristo cruzó el mar por una sola mente rota. Ese es el valor que tiene para el cielo cada alma desfigurada por pensamientos mentirosos, cada persona que sonríe por fuera y se destruye por dentro, cada creyente que canta, pero no duerme en paz. Cristo sigue cruzando tormentas por uno solo, sigue desafiando el caos por una sola mente, sigue llegando a sepulcros disfrazados de hogares, y sigue diciendo: sal, siéntate, vístete, recupera el juicio, recupera tu mente. El endemoniado gadareno no solo fue libre, fue reconstruido, fue reposicionado y fue enviado como testigo. Así actúa Cristo. No deja huecos, no repara a medias, reconstruye desde lo más profundo, desde donde nadie más puede entrar, desde la mente. 2. El desierto de Elías. Cuando la mente del profeta necesita ser reconstruida, Elías no era un hombre común. Fue uno de los profetas más poderosos de toda la Escritura. Habló con autoridad, oró y el cielo se cerró. Oró otra vez y la lluvia volvió. Se enfrentó solo a 450 profetas de Baal. Vio fuego descender del cielo. Sintió el respaldo sobrenatural de Dios de forma directa y visible, y sin embargo, después de todo eso, pidió morirse. Elías, el mismo que había desafiado un sistema corrupto, que había visto lo imposible ocurrir en el Monte Carmelo, que había restaurado el altar del Señor frente a una nación entera, terminó huyendo, aterrorizado, deseando la muerte. ¿Por qué? Porque su cuerpo no estaba herido, pero su mente colapsó. Después de todo lo que Dios hizo, Jezabel, la reina pagana, lo amenazó de muerte, no con espadas, sino con palabras. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he hecho con tu vida como la de uno de ellos. Primera Reyes 19:2. Fue una amenaza. Solo eso, pero fue suficiente para quebrar la estabilidad mental de un profeta cansado, agotado emocionalmente, expuesto espiritualmente. Y entonces Elías huyó. No porque Dios no estuviera con él, sino porque ya no podía sostener su propia mente. Se fue al desierto, se sentó bajo un enebro y oró para morir. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Bumpe 4. Este no era un deseo suicida desde la rebeldía. Era el clamor de un alma desbordada, de una mente saturada, de un espíritu aplastado por las voces internas que gritaban: «No valió la pena, nadie cambió, estoy solo, fracasé, no soy mejor que mis padres». Eso es lo que hace una mente sin restauración. Toma la verdad y la distorsiona. Toma el cansancio y lo convierte en derrota. Toma una amenaza
y la transforma en condena eterna. Elías no necesitaba un milagro externo, necesitaba un rescate interior. Su mente, esa que una vez estuvo conectada al trono, ahora estaba atrapada en una cueva de oscuridad. Y aquí es donde comienza la obra de reconstrucción divina. Porque Dios no lo reprende, no lo castiga, lo cuida. Lo primero que hace el Señor es enviarle un ángel con pan y agua, un acto de ternura, un gesto de restauración básica. Porque a veces, cuando la mente colapsa, lo primero que necesita no es una palabra profética, sino reposo y alimento. Elías duerme, come, vuelve a dormir, y el ángel le dice, levántate y come, porque largo camino te resta. V 7. Dios no lo ha desechado. Dios no ha cambiado su llamado. Dios aún cree en él. Después de fortalecer su cuerpo, el Señor lo lleva a Horeb, el monte de Dios. Allí, Elías entra en una cueva, no solo física, sino simbólica. La cueva de la mente, la cueva del aislamiento, la cueva del agotamiento espiritual. Y en esa cueva, Dios le habla. ¿Qué haces aquí, Elías? 29. No es una pregunta geográfica, es una pregunta existencial, es una invitación a revisar su estado interior. ¿Qué haces aquí, en esta forma de pensar? ¿Cómo llegaste a este punto? ¿Quién te dijo que estabas solo? Elías responde con un discurso de desesperanza. He sentido un vivo celo por Jehová, porque han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a tus profetas, y solo yo he quedado. Pinto 10. La mente del profeta ya no podía ver la realidad. Estaba atrapada en una narrativa distorsionada. La reconstrucción era urgente. Entonces Dios le da una experiencia divina, un viento fuerte, un terremoto, un fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de esos. Luego, un silbo apacible y delicado. Y ahí, en lo inesperado, en lo suave, en lo silencioso, Dios habla. Porque cuando la mente está rota, el alma no necesita más ruido, necesita presencia. Elías se cubre el rostro, sale de la cueva, y entonces Dios le repite la pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? V 13. Pero esta vez no es para cuestionarlo, es para alinearlo. Dios le revela que no está solo, que hay 7,000 que no se han doblado ante Baal. Le muestra lo que su mente no podía ver, que su percepción era falsa, que su derrota era emocional, que su llamado aún seguía vivo, y entonces Dios le da nueva dirección. Le habla de reyes que debe ungir, de Eliseo su sucesor, de pasos que aún debe dar, de una misión que continúa. Eso es reconstrucción, no solo consolar al quebrado, sino activarlo otra vez. No solo sanarlo, sino recordarle que aún hay camino. No solo hablarle, sino confiar en él de nuevo. Dios no reemplaza a Elías, lo restaura, y eso cambia todo. Porque si un profeta como Elías pudo quebrarse mentalmente, cualquiera puede. Pero si un Dios como el nuestro pudo reconstruirlo con paciencia, gracia y verdad, cualquiera puede ser restaurado. Hoy muchos están como Elías, agotados, aislados, llenos de ansiedad espiritual, sintiendo que su llamado ya terminó, atrapados en la cueva del ya no puedo más. Pero el Espíritu de Dios aún habla en silbos apacibles, aún pregunta ¿qué haces aquí? Aún alimenta, aún instruye, aún levanta, aún reconstruye, porque Cristo no solo sana los corazones heridos, también reconstruye las mentes cansadas y les recuerda que el propósito no terminó, solo estaba esperando ser restaurado desde adentro. 3. Nicodemo de noche. Cuando la mente religiosa necesita ser reconstruida desde el Espíritu, Nicodemo era fariseo, un maestro de la ley, un hombre respetado, con autoridad espiritual dentro del judaísmo. Conocía las Escrituras, vivía en rectitud, observaba cada regla de la ley mosaica, pero a pesar de su saber, había algo en él que no encajaba, algo que lo inquietaba,
algo que no podía entender con la mente, pero que lo llamaba desde el espíritu. Y esa inquietud lo llevó una noche a buscar a Jesús. Fue de noche, no solo porque tenía miedo de ser visto, sino porque su alma estaba envuelta en sombras. No era un pecador público, no era un endemoniado, no era un ladrón, ni un adúltero, ni un asesino, era un hombre de fe. Pero su mente estaba limitada por una forma de pensar que necesitaba ser derribada. La religión lo había formado, la tradición lo había educado. Pero el encuentro con Jesús no iba a ser con su conocimiento, sino con su necesidad. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Juan 3:2. Nicodemo empezó bien, reconoció la autoridad, aceptó lo sobrenatural, pero Jesús no respondió con cortesía ni con reciprocidad. Fue directo al corazón de la mente que necesitaba reconstrucción. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bétata 3. Esa frase rompió la lógica de Nicodemo, su estructura religiosa, su pensamiento legalista. Él pensaba en términos de conocimiento. Jesús hablaba en términos de transformación. Él hablaba de lo que se estudia. Jesús, de lo que se nace. La mente religiosa es quizás una de las más difíciles de reconstruir. No porque esté dañada como la de un poseído, sino porque está llena de información, pero vacía de revelación. Nicodemo no entendía. Preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Pp 4. Su mente pensaba en lo literal, en lo biológico, en lo visible. Jesús hablaba desde otra dimensión. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verso 5. Ahí está la clave. El reino no se accede por conocimiento, sino por nacimiento. No se entra con la mente, se entra con el Espíritu. Jesús no despreció a Nicodemo. Lo guió, pero lo empujó al borde de su entendimiento. Lo obligó a soltar su esquema, a reconocer que lo que él creía saber no era suficiente para ver. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. 6. Y luego Jesús lanza una de las declaraciones más poderosas y misteriosas de todo su ministerio. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. P.8. El que nace de nuevo no es predecible, no es gobernado por la lógica humana. Su mente ya no está encerrada en estructuras, su alma ya no vive desde la razón, sino desde la fe. Y eso, para Nicodemo, era un terremoto interior. ¿Cómo puede hacerse esto? P.9. 9. Una pregunta honesta, desarmada, una mente rendida ante su límite. Jesús, con firmeza pero con gracia, le responde, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Verso 10. No para humillarlo, sino para mostrarle que no importa cuánto sepa un hombre, si no ha sido transformado desde dentro, seguirá viendo el reino como algo ajeno, no como una realidad presente. El nuevo nacimiento no es poético, es literal, es espiritual. Es el acto por el cual Cristo no solo limpia el corazón, sino que reconstruye la mente desde la raíz. Nicodemo representa a todos los que han estado cerca de lo sagrado, pero lejos de lo eterno, a los que saben mucho, pero no han sido aún regenerados, a los que han vivido en el templo, pero aún no han dejado que el Espíritu les haga nacer otra vez. Cristo no vino solo a consolar a los rotos, vino a confrontar a los informados que aún no han sido transformados. Muchos tienen años en la fe, pero piensan igual que antes. Siguen evaluando todo con lógica humana, siguen razonando todo desde la carne, siguen resistiendo el mover del Espíritu porque no lo entienden, y el Espíritu hoy vuelve a decir, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino.
No importa cuántos versículos sepas, no importa cuántas veces hayas predicado, no importa cuántos años lleves en la iglesia, si tu mente no ha sido reconstruida por el Espíritu, sigues viendo desde la vieja naturaleza. El nuevo nacimiento no cambia solo el corazón, cambia el pensamiento, te hace ver diferente, sentir diferente, percibir diferente. Nicodemo comenzó esa noche con preguntas, pero no se fue vacío. En Juan 7 lo vemos defendiendo a Jesús. En Juan 19 lo vemos ayudando a preparar el cuerpo del Maestro para el entierro. Fue transformado en silencio. Su mente fue reconstruida desde el Espíritu. Y ese es el modelo para todos los que aman a Dios, pero han vivido limitados por una forma vieja de pensar. Cristo reconstruye no solo al herido, sino al informado. No solo al que peca, sino al que piensa sin revelación. No solo al roto, sino al que está lleno de estructura, pero vacío de espíritu. Ese es el nuevo nacimiento. Esa es la obra que el cielo está haciendo. Y esa es la transformación que da acceso al reino, no solo como promesa, sino como realidad presente. 4. Job. Y el día que sus pensamientos fueron restaurados, la historia de Job no es solo la historia de un hombre que perdió todo. Es también la historia de una mente en conflicto, de pensamientos que se debatieron entre la fe y la desesperación, entre la confianza y la confusión, entre lo que sabía de Dios y lo que no entendía de la vida. Job no solo fue herido en su cuerpo y en sus emociones, fue zarandeado en su forma de pensar, y esa, precisamente, fue la batalla más difícil que tuvo que enfrentar. Job era íntegro, justo, temía a Dios, no había nadie como él. Su testimonio era limpio, su conducta irreprochable, su oración constante, y sin embargo, el dolor tocó su puerta sin previo aviso. En un solo día perdió sus bienes, sus hijos, su seguridad. Luego su cuerpo fue afligido. Su salud se quebró. Sus amigos lo cuestionaron. Su esposa lo malinterpretó. Y en medio de todo eso, su mente comenzó a derrumbarse. No fue su espíritu lo primero que cayó, fue su forma de pensar. Comenzó a preguntarse cosas que nunca antes se había atrevido a pensar. ¿Por qué me pasa esto? ¿Dónde está Dios? ¿Qué hice mal? ¿Tiene sentido seguir creyendo? Job no maldijo a Dios, pero su pensamiento se llenó de tinieblas. No tinieblas del alma, sino del entendimiento, porque el dolor, cuando no es acompañado por revelación, puede deformar la percepción, puede transformar al creyente más firme en un mar de dudas no dichas. Job se sentó en silencio durante días. Luego comenzó a hablar, no contra Dios directamente, sino desde la niebla del dolor. Y eso es lo que muchos viven. No niegan a Dios, pero ya no saben cómo pensar. No han dejado la fe, pero han perdido la claridad. No están en pecado, pero su mente está agotada de preguntarse por qué. En sus discursos, Job pasó por todos los estados posibles: la resignación, la queja, el reclamo, el deseo de morir, la comparación con otros, el recuerdo de lo perdido, la teología antigua, la indignación, y en medio de todo una mente que ya no encontraba respuestas. Sus amigos, en lugar de aliviarlo, lo hundieron más. Le dijeron que algo había hecho mal, que Dios no castiga sin causa, que debía arrepentirse, que su dolor era resultado de su error. Hablaron desde la tradición, no desde la compasión, y Job, con su mente hecha pedazos, siguió resistiendo. No porque entendía, sino porque, aún en la confusión, algo dentro de él no podía soltar a Dios. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Eso no es solo fe, eso es una mente al borde del abismo que aún decide aferrarse a un hilo de esperanza. Pero la verdadera reconstrucción comienza cuando Dios decide hablar. No para explicarle el porqué de todo, no para justificar el proceso, sino para mostrarle que su mente estaba viendo desde el lugar equivocado. Dios no responde las preguntas de Job con razones.
responde con preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Job 38:4. Y así, una tras otra, el Señor comienza a derribar toda lógica humana, todo argumento mental, toda teología sin espíritu, todo pensamiento contaminado por el dolor. Dios no le da una explicación, le da una revelación. Y es ahí donde ocurre el milagro. No se sanó el cuerpo aún, no se restauraron las posesiones aún, pero la mente de Job fue reconstruida. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Nena Job 42:5. Eso es reconstrucción mental, pasar de información a transformación, de conocimiento religioso a encuentro real, de argumento a contemplación. La sanidad más profunda no fue física ni financiera, fue mental. Job dejó de pensar desde la queja y comenzó a ver desde la eternidad. Dejó de buscar porqués y comenzó a contemplar a quién. El resultado fue inmediato. Job se arrepiente, no de pecados ocultos, sino de haber limitado a Dios en su pensamiento, de haber hablado sin saber, de haber intentado comprender lo que solo se puede adorar. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Verso 6. Ese no es un arrepentimiento de culpa, es un acto de humildad mental. Es rendir el intelecto, es soltar el control del entendimiento, es dejar que Dios sea Dios, y ahí comienza la restauración total. Dios honra a Job, lo defiende frente a sus amigos, lo bendice el doble, pero más que todo eso, le devuelve una mente alineada al cielo. Job terminó su proceso pensando diferente, viendo diferente, reaccionando diferente. Y eso es lo que muchos necesitan hoy, no solo consuelo, sino reconstrucción del pensamiento, porque hay creyentes que no han perdido la fe, pero piensan como si Dios no estuviera. Viven con teorías, con dudas, con heridas en forma de ideas. Cristo no solo quiere sanar el corazón de quienes han sufrido, quiere reconstruir su manera de ver la vida. No todo será explicado, pero todo puede ser revelado. Y cuando la revelación llega, la mente encuentra descanso, la ansiedad pierde fuerza, la pregunta deja de ser tortura y se convierte en adoración. Job no fue el mismo después del dolor, no porque Dios le devolvió todo, sino porque su mente ya no era gobernada por la necesidad de entender, sino por la paz de contemplar. Así reconstruye Cristo, desde dentro, desde la raíz, desde la forma en la que se piensa hasta la forma en la que se cree. 5. Pablo en el camino a Damasco, cuando la mente más brillante necesita ser desarmada para ser reconstruida, era fariseo, discípulo de Gamaliel, celoso de la ley, intelectualmente brillante, tenía argumentos, pasión, autoridad religiosa, era temido, respetado, seguido. Saulo de Tarso no era un simple creyente, era una mente entrenada, estructurada, firme, pero aunque su corazón era fervoroso, su mente estaba completamente errada. Y Cristo no lo sanó con palabras suaves, sino con luz que lo dejó ciego. Porque hay mentes que necesitan ser interrumpidas, desarmadas, quebradas, para ser reconstruidas desde lo divino. Y eso fue lo que ocurrió camino a Damasco. Saulo iba con cartas de autoridad, decidido a perseguir a los discípulos de Jesús, convencido de que hacía lo correcto. Tenía toda la estructura doctrinal que lo respaldaba. Estaba seguro de su justicia, de su celo, de su razón. Y entonces el cielo lo derriba. Literalmente. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, súbitamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:3-4. Aquí no hay lugar para argumentos, no hay espacio para la defensa, solo hay una mente colapsando y un alma siendo confrontada. La voz no vino de un hombre, vino del Cristo glorificado.
No fue una discusión, fue una revelación. Y lo primero que cae no es el cuerpo, es el sistema mental, porque Saulo pensaba que servía a Dios, pensaba que su celo lo justificaba, pensaba que su violencia era sagrada, y todo eso era oscuridad disfrazada de luz. ¿Quién eres, Señor?, pregunta Saulo. La voz responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Veto 5. En ese instante, toda su estructura mental colapsa, toda su teología, toda su interpretación, toda su identidad, y queda ciego, no por castigo, sino porque sus ojos externos ya no servían, y sus ojos internos debían nacer. 3 días sin ver, 3 días sin comer, 3 días en silencio, 3 días en oscuridad física, para iniciar una reconstrucción mental radical. Porque a veces, para ver de verdad, Dios primero tiene que apagar la luz que creemos tener, tiene que cerrar los ojos que interpretan mal, tiene que suspender los pensamientos repetidos, los razonamientos viciados, tiene que vaciar para poder llenar. Y entonces Dios llama a Ananías, un discípulo, uno que Saulo antes habría arrestado, pero ahora sería el instrumento de restauración. Ananías va, pone sus manos sobre él y le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Betty 17. Y al instante caen de sus ojos como escamas, no solo físicas, mentales, espirituales, culturales, religiosas. Y por primera vez en su vida, Saulo ve de verdad, no solo con los ojos, con la mente restaurada, con el alma rendida, con el pensamiento reprogramado por la verdad. A partir de ese día, ya no sería más Saulo el perseguidor, sería Pablo el apóstol, el que antes destruía, ahora edificaría. El que antes encerraba, ahora liberaría. El que antes mataba por la ley, ahora viviría por la gracia. Y eso no ocurrió en un altar, ni en un culto, ni en una sinagoga. Ocurrió en un camino, en una caída, en un silencio, en una reconstrucción de pensamiento. Pablo no fue quien escribió la mayor parte del Nuevo Testamento porque aprendió más que otros, sino porque desaprendió más que otros. Renunció a su derecho de tener razón. Rindió su lógica, dejó atrás su necesidad de entender todo desde el sistema religioso que había heredado, y dejó que el Espíritu le formara una mente completamente nueva. Por eso luego escribió: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. No era solo una exhortación, era su testimonio personal. Él vivió esa renovación. Él fue desarmado y vuelto a formar. Él entendió que Cristo no solo sana emociones, reconstruye percepciones. Y ese mismo proceso es el que muchos hoy necesitan. No porque estén alejados de la fe, sino porque han vivido con una mente programada para el juicio, para el miedo, para la culpa, para la obra sin gracia, para el deber sin intimidad. Una mente que razona mucho, pero adora poco. Que analiza todo, pero no se deja guiar. Que sabe de Dios, pero no fluye con Él. Cristo sigue apareciéndose en el camino, sigue interrumpiendo pensamientos que parecen correctos, sigue cegando lo externo para abrir lo eterno, sigue llamando por nombre a quienes creen que están sirviendo, pero están persiguiendo su verdadero propósito. La reconstrucción mental no es un lujo, es una necesidad urgente. Porque no se puede llevar el Evangelio en un corazón transformado, con una mente sin renovar. Pablo no cambió de religión, cambió de naturaleza, y con eso cambió de mentalidad. Y tú también puedes, tú también debes, tú también estás en ese camino. Quizás ahora mismo el Espíritu te está derribando para levantarte diferente, para devolverte la vista, para hacer caer escamas que llevas desde tu niñez, desde tu formación, desde tu trauma. Cristo no solo sana lo que sientes,
Cristo reconstruye lo que piensas, y cuando lo hace, todo comienza de nuevo, con más luz, con más propósito, con una mente que ya no se opone, sino que se rinde. 6. Marta en Betania. Cuando la mente activista necesita ser reconstruida por la presencia, Betania era un lugar de refugio para Jesús, un hogar donde descansaba, donde se reunía con amigos íntimos. Allí vivían Lázaro, Marta y María, 3 hermanos que lo amaban profundamente, 3 personas que, cada una a su manera, representaban aspectos distintos del corazón humano. Pero entre ellos, Marta sobresale como símbolo de un tipo de mentalidad muy presente en el pueblo de Dios: la mente activista, la que sirve, la que hace, la que se mueve constantemente, pero que también se agota y se confunde. Cuando Jesús llegó a su casa, Marta lo recibió con prontitud. Preparó todo, se movió con diligencia, se aseguró de que el maestro tuviera lo mejor. Todo estaba bien, era hospitalaria, era responsable. Pero mientras Marta se afanaba, María se sentó a los pies de Jesús, a escuchar. La escena parece simple, pero en realidad es una confrontación profunda entre 2 formas de pensar. Una, orientada a la acción; otra, orientada a la contemplación. Una, centrada en hacer cosas para Dios; la otra, centrada en estar con Dios. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude». Lucas 10:40. Aquí comienza el conflicto interno. No fue solo una queja, fue una expresión de una mente sobrecargada que esperaba recompensa por su esfuerzo. Marta no hablaba desde el odio, hablaba desde el cansancio de una fe basada en actividad. Jesús no la reprendió con dureza, le habló con ternura pero con claridad. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. B. 41-42. Eso fue un golpe directo a su sistema mental. Jesús no le dijo que su servicio era malo, pero le mostró que su pensamiento estaba desalineado, que su necesidad de hacer cosas para él estaba impidiendo que recibiera de él, que su identidad se había mezclado con su función. Esa es una de las formas más sutiles de deformación espiritual, cuando el hacer reemplaza al ser, cuando el deber reemplaza la devoción, cuando la mente vive en modo hacer para Dios, pero se olvida de estar con Dios. Marta representa a muchos hoy: líderes agotados, servidores cansados, cristianos comprometidos, pero internamente vacíos. Personas que saben organizar un culto, pero no saben detenerse a escuchar. La mente activista no es mala por sí misma. El problema es cuando no sabe descansar en la presencia, cuando mide su valor por la cantidad de tareas cumplidas, cuando sufre si no es reconocida, cuando se compara, cuando se ofende si el otro no se mueve al mismo ritmo. Marta no necesitaba un nuevo trabajo. Necesitaba una reconstrucción de pensamiento, un rediseño interno, un retorno a lo esencial, la presencia. Y esa reconstrucción no vino con un milagro, ni con una doctrina nueva. Vino con una frase que reveló su desorden interior. Afanada y turbada estás. Afanada, agitada por fuera. Turbada, agitada por dentro. La mente sobrecargada es enemiga del discernimiento. Cree que todo es urgente. Cree que si no lo hace ella, nadie lo hará. Cree que servir es amar, sin notar que a veces se puede servir sin amar y amar sin servir. Cristo no está buscando esclavos, está buscando adoradores. Gente que no solo actúe por Él, sino que lo contemple, lo escuche, lo disfrute. María, al sentarse, no estaba evadiendo su deber, estaba eligiendo lo eterno, estaba posicionando su mente en el lugar correcto, estaba siendo reconstruida desde la presencia.
Estaba aprendiendo que lo más importante no es hacer, sino estar. Y eso con el tiempo sería clave para lo que vendría después. Porque días más tarde, cuando Lázaro murió, ambas hermanas reaccionaron diferente. Marta salió a buscar a Jesús, habló con él, se atrevió a confrontarlo. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. María, por su parte, cayó a sus pies llorando. No dijo mucho, pero su postura lo dijo todo. Una había sido reconstruida desde la presencia, la otra aún hablaba desde el esfuerzo. Pero lo glorioso es que Cristo no rechazó a ninguna, amó a ambas, lloró con ambas, se reveló a ambas, y les mostró que la resurrección no depende de la fuerza humana, sino de su autoridad sobre la muerte. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. B25. Esa declaración fue dada a Marta, no a María, porque aunque su mente estaba aún en reconstrucción, Cristo confiaba en ella. Sabía que podía recibir revelación. Sabía que poco a poco sus pensamientos también serían transformados. Eso demuestra que Cristo no descarta a quien piensa desde el esfuerzo. Lo ama, lo guía, lo transforma. Le revela que la vida no es una lista de tareas, sino una experiencia de comunión. Hoy muchos se sienten como Marta, sirviendo sin descanso, pensando que Dios los valora por lo que hacen, esperando que otros sirvan al mismo ritmo, ofendidos cuando no son vistos, con una mente activista, pero un espíritu agotado. Y el Espíritu de Dios susurra: detente, escucha, descansa, solo una cosa es necesaria. Esa cosa es su voz, su presencia, su mirada. El lugar donde la mente se calma, el alma se alinea y el corazón vuelve a latir desde el deleite, no desde la obligación. Marta no fue menos espiritual que María, solo necesitaba reordenar su pensamiento de fuera hacia adentro, de hacer a ser, de función a identidad, de esfuerzo a rendición. Y eso es lo que Cristo aún está haciendo con los suyos, reconstruyendo mentes que han vivido para servir, pero aún no han aprendido a reposar. 7. El joven rico. Cuando la mente exitosa necesita ser reconstruida desde la renuncia. Era joven, rico, influyente, con un historial moral impecable. No se trataba de un fariseo altivo ni de un pecador escondido. Era alguien que parecía tenerlo todo: dinero, posición, reputación, y aún así sabía que le faltaba algo. Por eso se acercó a Jesús. No para probarlo, no para atraparlo, sino con una pregunta sincera que brotaba desde la inquietud más profunda de su alma. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Marcos 10:17. Este joven representa a todos aquellos que han construido su vida sobre principios, sobre esfuerzo, sobre ética, sobre éxito humano, y que, aún con todo eso, sienten un vacío que nada logra llenar, porque la mente puede estar entrenada para triunfar y aún así no estar conectada con lo eterno. Jesús no responde con una fórmula, no le entrega una oración, no le habla de gracia ni de amor. Le lanza una frase que inmediatamente desestabiliza su forma de pensar. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Éfesos 18. Era como decir: tú hablas de bondad desde tus estándares, pero la bondad que salva no se mide con tus criterios, sino con los del cielo. Luego Jesús continúa con lo esperado. Los mandamientos sabes: no mates, no adulteres, no hurtes. Y el joven con firmeza responde: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Éfesos 20. Aquí es donde muchos se identifican. Gente que ha hecho todo lo correcto, que no tiene pecados visibles, que ha vivido una moral limpia, que cree haber cumplido los requisitos, pero aún así no tiene descanso, no tiene certeza, no tiene comunión real. Jesús, mirándolo, lo amó, no lo juzgó, no lo confrontó con ira, lo amó,
y por amor le mostró lo que aún faltaba. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Beto 21. Esa frase no fue un castigo, fue una invitación. Fue una cirugía en su estructura mental. Una revelación de que su mente aún estaba amarrada a la seguridad de lo material, a la identidad basada en lo que poseía, a un modelo de éxito que no era compatible con el reino. Y entonces el joven se entristeció y se fue, no porque odiara a Jesús, no porque fuera malo, sino porque no estaba listo para reconstruir su mente desde la renuncia. La fe del joven estaba anclada a lo que hacía, pero Jesús lo llamaba a una fe anclada a lo que debía soltar. No bastaba con guardar mandamientos, había que rendir el control, desprenderse del yo, soltar el sistema mental del mérito, para abrazar el sistema mental de la cruz. El joven rico no cayó porque era codicioso, cayó porque su pensamiento aún estaba programado para vivir desde la autosuficiencia, desde la acumulación, desde el hacer para tener, y en el reino se vive desde el renunciar para ser. Este encuentro expone una de las fortalezas mentales más difíciles de destruir, la del éxito personal, la del buen comportamiento como identidad, la de la autosatisfacción moral, la de un corazón que obedece por deber, pero no se rinde por amor. Jesús no necesitaba su dinero, quería su alma. No le pedía pobreza, le ofrecía libertad, pero la mente que ha vivido del control, de la estructura, de la seguridad humana, no suelta fácilmente, y por eso muchos que parecen cerca del reino aún están lejos. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Beto 23. No porque las riquezas sean malas, sino porque la mente que se aferra a ellas no puede abrazar la cruz. Y es ahí donde muchos hoy están, con buen testimonio, pero sin revelación, con esfuerzo religioso, pero sin rendición real, con logros visibles, pero con vacíos eternos. Porque la reconstrucción mental que Cristo ofrece no es solo para el herido, ni para el débil, ni para el pecador evidente. También es para el exitoso que ha vivido bien, pero lejos del espíritu. Y esa reconstrucción comienza con una invitación simple pero profunda. Vende lo que tienes y sígueme. Es decir, suelta tus estructuras. Deja de confiar en tu rendimiento. Renuncia a la lógica de merecer. Abandona la necesidad de controlar. Ven, no con méritos, sino con cruz. No con currículo, sino con corazón rendido. La mente del joven rico no fue reconstruida, porque no quiso rendirse. Y esa sigue siendo la línea divisoria hasta hoy. Cristo no obliga, invita con amor, con verdad, con claridad, y espera, pero solo quienes sueltan el yo reciben la mente nueva. Solo quienes dejan lo que creen tener descubren lo que realmente vale. Solo quienes aceptan perderlo todo descubren que en Cristo lo ganan todo. Jesús no fue cruel con el joven, fue claro, porque el verdadero amor no acomoda, confronta para liberar. Ese día, la salvación tocó su puerta, pero su mente no quiso abrir, no por maldad, sino por temor a dejarlo conocido, y muchos hoy están igual, a las puertas de una transformación, a un paso de vivir desde la mente de Cristo, pero detenidos, porque no quieren soltar el sistema que les dio identidad. Cristo sigue mirando con amor, sigue llamando con ternura, sigue diciendo, una cosa te falta. No como crítica, sino como señal, porque detrás de esa cosa viene una libertad que la mente humana no puede imaginar. Así reconstruye Cristo, desde la renuncia que libera hasta la entrega que transforma. No solo sana lo que falta, derriba lo que estorba, y entonces el alma puede por fin descansar. 8. Pedro tras el fracaso.
Cuando la mente impulsiva necesita ser reconstruida desde el quebranto, Pedro era el primero en hablar, el primero en actuar, el primero en saltar, en prometer, en empuñar la espada. Era líder nato, pasional, determinado. Amaba a Jesús, no hay duda. Lo había dejado todo para seguirle. Caminó sobre el agua, vio milagros con sus propios ojos, confesó a Jesús como el Mesías cuando nadie se atrevía. Pero también fue el que negó conocerlo, 3 veces, en la noche más oscura. Cuando el Maestro más lo necesitaba, el mayor fracaso de Pedro no fue una traición fría como la de Judas. Fue un colapso emocional y mental de alguien que verdaderamente amaba, pero que aún pensaba desde su carne, porque su mente estaba entrenada para la acción, no para la humillación, para el poder, no para el quebranto, para defender al Mesías con espada, no para entender al Mesías crucificado. Antes de la cruz, Pedro tenía fe, pero una fe contaminada por su forma de pensar. Pensaba que seguir a Cristo era avanzar sin retroceder, ganar sin perder, reinar sin sufrir, ser usado sin ser quebrado. Cuando Jesús le anunció que lo negaría, Pedro se ofendió. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mateo 26:33. Jesús no discutió, solo lo miró con la sabiduría de quien conoce el corazón humano. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Vete 34. Y así fue. La escena es brutal. Una fogata, una criada, un acento galileo, 3 oportunidades, 3 negaciones. Un gallo canta. Y Pedro llora amargamente. Ver Lucas 22, 61, 62. Su mente no sabía cómo lidiar con eso. No estaba lista para el colapso, para verse como un traidor, para enfrentar la brecha entre lo que prometió y lo que hizo, para mirar su reflejo y no reconocerse. Y es que muchas veces la mayor crisis no viene por el pecado, sino por el choque entre nuestra identidad esperada y nuestra realidad revelada. Pedro se creía fuerte, pero era débil, se creía firme, pero era inconstante, se creía listo para morir, y huyó, y su mente no supo qué hacer con eso. Después de la resurrección, el Cristo glorificado no fue a buscar primero a los que creyeron, fue a buscar a Pedro. ¿Por qué? Porque una mente quebrada necesita una reconstrucción inmediata. Jesús sabía que el corazón de Pedro lo amaba, pero su pensamiento aún no había sido transformado por la gracia. Aún funcionaba desde la lógica del mérito, del si fallé, entonces ya no valgo. Del me equivoqué, por tanto, estoy descalificado. Por eso, cuando Pedro decide volver a pescar, no es solo por rutina, es porque ha renunciado en su mente al llamado. Cree que ya no es digno, cree que todo terminó, cree que es mejor volver al oficio viejo, que seguir caminando como discípulo quebrado. Pero en esa mañana, a la orilla del mar, Jesús lo espera, con pan, con fuego, con restauración, y no le pregunta por qué lo negó, no le reclama, no lo castiga, solo le pregunta 3 veces, ¿me amas? Una por cada negación, no para herirlo, sino para restaurarlo desde dentro. Pedro, quebrado, responde, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Juan 21:17. Y Jesús le responde, apacienta mis ovejas. Eso es reconstrucción. No solo volver a amar, sino volver a liderar, volver a confiar, volver a caminar en propósito. Jesús no reconstruyó a Pedro desde la culpa, lo reconstruyó desde el amor, no desde el reproche, sino desde el reenvío. Lo que Pedro necesitaba no era perdón solamente, era una mente nueva, una mente que entendiera que el fracaso no lo descalificaba, lo habilitaba para liderar con compasión. Después de ese encuentro, Pedro ya no fue el mismo. Predicó con poder, sanó enfermos, enfrentó a líderes religiosos y murió por Cristo sin negarlo. Porque una mente reconstruida por la gracia ya no vive desde el temor al fracaso, sino desde la fuerza del amor restaurador.
Pedro había fallado, pero Cristo no. Pedro había huido, pero Cristo lo buscó. Pedro se creyó indigno, pero Cristo lo reinstauró. Y ese es el patrón eterno de cómo Dios reconstruye, no con fórmulas, no con castigos, sino con una mirada, con un encuentro, con una conversación íntima, donde lo único que importa no es el historial, sino el corazón rendido. Hoy hay muchos como Pedro, que prometieron y fallaron, que amaban, pero huyeron, que dijeron sí al llamado, y luego se perdieron, que pensaron que ya no servían, que están de vuelta en el mar, pescando de nuevo, apagando su fuego, y Jesús está a la orilla, con pan, con brasas, con la misma pregunta: ¿me amas? No te está pidiendo explicaciones, te está ofreciendo restauración. No quiere tus méritos, quiere tu entrega. No busca tu fuerza, busca tu rendición, porque la mente de Pedro no fue transformada por sabiduría, sino por quebranto, y desde ahí fue más fuerte que nunca. Así reconstruye Cristo. Toma a quien fue impulsivo y le da sabiduría. Toma a quien fue inconstante y le da firmeza. Toma a quien cayó y lo convierte en columna. Pedro no fue grande porque fue perfecto, fue grande porque fue reconstruido, redimido, reencendido, reenviado, y tú también puedes serlo, no a pesar de tus fallas, sino por cómo Dios las usa para rediseñar tu mente y activar tu verdadero propósito. 9. Tomás y la duda. Cuando la mente racional necesita ser reconstruida desde la evidencia del amor, Tomás no era incrédulo por rebeldía, era racional, analítico. Necesitaba entender, ver, tocar. No rechazaba a Jesús, pero su forma de pensar le impedía abrazar lo que no podía comprobar con los sentidos. Y cuando la resurrección ocurrió, su mente no estaba lista. No porque le faltara fe, sino porque su estructura mental necesitaba ser reconstruida desde una base que él pudiera sostener. La noche que Jesús resucitó, se apareció a los discípulos. Entró con las puertas cerradas, mostró sus manos, su costado, les habló de paz. Todos estaban presentes, menos Tomás. Y cuando ellos le contaron lo ocurrido, su respuesta fue firme, clara, profundamente humana. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Juan 20:25. No dijo que Jesús no podía resucitar, solo dijo: necesito verlo, necesito tocarlo, necesito una evidencia. Tomás representa a todos los que aman a Dios, pero han vivido atrapados en el filtro de la lógica. A todos los que oran, pero analizan todo, a los que quieren creer, pero sus pensamientos necesitan pruebas, a los que han sido heridos por la vida, traicionados por personas, confundidos por circunstancias, y su mente se volvió cautelosa, exigente, estructurada. Jesús no se apresuró en corregirlo, no se apareció al día siguiente para probarle nada. Esperó 8 días, y luego volvió solo por él. Ese detalle es vital. Jesús no volvió por todos, volvió por uno. Volvió por una mente que estaba buscando, sin saber cómo recibir. Entró, una vez más, con las puertas cerradas. Y sin que Tomás dijera nada, Jesús habló directo a su necesidad. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Lucas 27. Eso no fue un reproche. Fue una invitación personal a reconstruir su pensamiento desde una experiencia real. Una oportunidad para volver a creer, pero esta vez desde el amor. Tomás, al ver, no necesitó tocar. Cayó de rodillas y declaró: Señor mío y Dios mío. P28. Esa fue la declaración más profunda y personal de toda su vida. No dijo: eres el Mesías, ni eres el Hijo de Dios. Dijo: eres mío, mi Señor, mi Dios, mi todo. Tomás pasó de la lógica a la intimidad, del análisis a la rendición,
de la exigencia al asombro. Esa es la reconstrucción que Cristo hace en las mentes racionales. No las fuerza a creer, las atrae con amor, las convence con presencia, las transforma desde la evidencia del encuentro. Jesús no necesitaba demostrarle nada, pero lo hizo porque sabía que la duda de Tomás no era arrogancia, era dolor, era miedo a volver a ser defraudado, era inseguridad interna disfrazada de escepticismo. Y así están muchos hoy. No han dejado a Dios, no han negado su fe, pero ya no creen con todo el corazón, porque su mente ha aprendido a protegerse, a no ilusionarse, a no esperar demasiado, a no dejarse llevar. La racionalidad, si no es renovada por el Espíritu, puede convertirse en un mecanismo de defensa, en un escudo que impide el fuego, en una muralla que bloquea la revelación. Pero Cristo no desprecia al que razona, lo busca, lo confronta, lo guía, hasta el umbral de lo sobrenatural. Después de la declaración de Tomás, Jesús dice: «Porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron». Verso 29. Eso no fue para excluirlo. Fue una invitación a vivir desde una dimensión más alta, donde la fe no necesita evidencia física, porque está anclada en una relación viva. La mente de Tomás fue reconstruida en ese momento. Ya no necesitó tocar, ya no pidió pruebas. Le bastó la mirada del Maestro, le bastó el amor que lo buscó, y después de eso, Tomás predicó con fuego. Fue a la India, llevó el Evangelio hasta los rincones más lejanos del imperio, y murió por su fe. El que dudó, murió creyendo. El que exigía pruebas, se convirtió en prueba viva, porque una mente racional, cuando es renovada, no solo cree, manifiesta. Hoy hay muchos Tomás en el cuerpo de Cristo, que aman pero dudan, que oran pero analizan, que sirven pero no se entregan del todo, que dicen creo con reservas, que han visto milagros, pero aún necesitan una señal más, y Jesús los sigue buscando, no con condena, sino con compasión, no con exigencia, sino con encuentro. Sigue entrando por puertas cerradas. Sigue diciendo, mira mis manos, acerca tu mano, deja de analizar y empieza a adorar, porque la reconstrucción mental que Cristo ofrece no elimina la lógica, la subordina al espíritu, no borra la razón, la alinea a la fe. Una mente racional sin revelación es cárcel, una mente racional con revelación es puente, es herramienta poderosa en el reino, es instrumento del cielo, es vaso útil, porque ha sido rendido. Tomás fue uno de los más bendecidos, no porque creyó sin ver, sino porque su maestro lo amó hasta que pudo ver, hasta que su mente se quebró, hasta que sus barreras cayeron y su fe se volvió íntima, verdadera, total. Así reconstruye Cristo, no por imposición, sino por amor que convence, por presencia que restaura, por encuentro que transforma. Y cuando eso ocurre, el que dudaba termina diciendo con lágrimas, Señor mío y Dios mío. 10. Jesús en Getsemaní. Cuando la mente obediente es reconstruida a través de la rendición total, había predicado a multitudes, sanado enfermos, expulsado demonios, resucitado muertos, había confrontado sistemas religiosos, restaurado vidas rotas, enseñado el reino con autoridad. Todo su ministerio había estado marcado por el poder, por el amor, por la compasión, pero también por una certeza inquebrantable. Sabía a dónde iba, sabía quién era, sabía lo que venía. Hasta que llegó Getsemaní. Aquel huerto no fue solo un lugar de oración, fue el campo de batalla donde la mente más pura que ha habitado la tierra fue llevada al límite. Allí no hubo público, no hubo milagros, no hubo discursos, solo lágrimas, sangre, sudor y una mente enfrentando su mayor presión espiritual.
Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26:38. Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el Rey de Gloria, estaba quebrado en su humanidad, no por miedo físico, no por debilidad, sino porque su mente, aunque santa, estaba siendo empujada hacia una decisión que redefiniría la historia: obedecer hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. Ese momento en Getsemaní es el lugar donde la obediencia emocional termina y comienza la obediencia mental, donde ya no se trata de lo que se siente, sino de lo que se decide, donde la carne grita, apártalo, y el espíritu susurra, entrégalo todo. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pip 39. Aquí, la mente del Hijo, perfectamente alineada, es presionada a rendirse hasta lo irreversible. Es el momento más íntimo de Jesús, más real, más humano, más divino. Y esa oración no fue una simple frase, fue una lucha entre la voluntad humana y el diseño eterno, entre la comodidad de evitar y la gloria de cumplir. Jesús oró 3 veces lo mismo. No porque dudara, sino porque su alma necesitaba pasar por el proceso de entregar hasta el último rincón del pensamiento a la voluntad del Padre. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Bepu 42. Eso es reconstrucción mental, no de alguien confundido, sino de alguien que decide no vivir desde la emoción, sino desde la obediencia absoluta. En ese instante, Cristo no solo estaba venciendo al pecado, estaba demostrando que la mente también puede ser rendida hasta el extremo. Y eso es lo que muchos necesitan entender. No basta con sentir que Dios es bueno. Hay que pensar como Él piensa. No basta con desear hacer su voluntad. Hay que entregarse aunque duela. No basta con tener propósito. Hay que morir al yo. Jesús no estaba obligado. Él mismo lo dijo: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Juan 10:18. Y esa es la muestra más pura de una mente reconstruida, una mente que obedece sin condiciones, que se rinde sin reservas, que abraza la cruz, no con gusto, pero sí con determinación. La reconstrucción de la mente no siempre ocurre desde el quebranto emocional. A veces ocurre desde la guerra silenciosa de rendirse cuando todo en ti quiere huir. En Getsemaní, la presión fue tan fuerte que sudó sangre, una condición médica extrema. No porque le faltara fe, sino porque su mente estaba absorbiendo el peso de la redención, y aún así se levantó. Despertó a los suyos, tomó la copa y avanzó hacia la cruz. Eso no fue una emoción. Fue una decisión mental, una convicción sellada por amor, un pensamiento formado en la eternidad. Cristo nos enseñó que la mente no solo se reconstruye cuando se rompe por el dolor, también cuando se somete al cielo en el punto más alto del sacrificio. Muchos están esperando sentir fuerzas para obedecer, pero la fuerza no llega antes, llega después. Jesús no fue fortalecido antes de decir sí. Fue fortalecido porque dijo sí, y ahí radica el poder del pensamiento alineado con el reino. No huye de la copa, la bebe sabiendo que hay gloria del otro lado. Una mente reconstruida por el Espíritu no busca alternativas cómodas, busca cumplir el propósito, cueste lo que cueste. En Getsemaní, Cristo no fue vencido, fue consagrado. Su mente fue sellada en obediencia total, su voluntad fue absorbida por la del Padre, y su ejemplo quedó como el estándar más alto de rendición espiritual. Por eso, el apóstol Pablo escribiría más tarde: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Ese sentir no es una emoción, es una mente renovada, una forma de pensar crucificada, una obediencia formada en la intimidad, una voluntad sometida, no por obligación, sino por amor.
Hoy muchos quieren seguir a Cristo, pero aún no han pasado por su propio Getsemaní. Quieren la cruz, sin la copa. Quieren la gloria, sin la entrega. Quieren el ministerio, sin la rendición. Quieren cumplir el llamado, sin soltar su voluntad. Y el Espíritu sigue diciendo, ¿estás dispuesto a obedecer aunque no sientas nada? ¿Estás dispuesto a avanzar aunque nadie entienda? ¿Estás dispuesto a quedarte despierto mientras todos duermen? ¿Estás dispuesto a beber la copa y dejar que Dios sea Dios? Esa es la mente de Cristo, no la que domina, sino la que se rinde, no la que impone, sino la que se alinea, no la que duda, sino la que se entrega. Getsemaní fue el lugar donde la victoria de la cruz comenzó, no en el Gólgota, no en la resurrección, sino en ese jardín, en esa noche, en ese momento donde la voluntad fue doblegada por amor. Y ahí el Maestro nos dejó un mapa, un ejemplo, una invitación. Ven conmigo a orar, rinde tus pensamientos, entrega tu lógica, suelta tu plan y permite que el cielo reconstruya tu mente hasta que tu única respuesta sea, hágase tu voluntad y no la mía. Así piensa Cristo. Así vivió, así venció, y así quiere reconstruir cada mente dispuesta desde la rendición total. Bloque 10. Cierre y llamada a la acción, 4000 caracteres. La mente de Cristo no es solo un ideal inalcanzable, es un llamado posible. Un diseño que espera ser activado en cada hijo e hija de Dios que decide rendir su forma humana de pensar para abrazar la manera divina de ver la vida. Y si este mensaje ha llegado hasta lo profundo del alma, no es casualidad. Es porque el Espíritu está obrando una obra silenciosa, invisible, pero irreversible. Una reconstrucción total, no del cuerpo, no solo del corazón, sino de la mente. Muchos han sanado emociones, pero siguen caminando con pensamientos distorsionados. Muchos han experimentado momentos de fe, pero su mentalidad sigue anclada al pasado. Muchos creen, oran, cantan, pero dentro de sí cargan pensamientos que no han sido redimidos. Y hoy el cielo ha venido a declarar una cosa. Cristo también reconstruye tu mente. No importa si la mente estuvo dominada por el temor, como la de Pedro, por la duda, como la de Tomás, por el celo religioso, como la de Pablo, por la lógica fría, como la de Nicodemo, por el activismo sin descanso, como la de Marta. No importa la forma en la que el pensamiento fue deformado, el Espíritu Santo ha venido a formar una nueva estructura, la mente de Cristo en ti, una mente que no necesita entender para obedecer. Una mente que no se guía por la emoción, sino por la revelación. Una mente que ya no busca controlarlo todo, sino que se rinde por completo. Una mente que se ha encontrado con Getsemaní y ha dicho, hágase tu voluntad. Si el corazón ha sido tocado, si el pensamiento ha sido expuesto, si en algún momento de este mensaje hubo una lágrima, una pausa, una pregunta interna, un fuego en el pecho, entonces es porque Dios está levantando algo nuevo dentro, algo que no se forma en un día, pero que comienza con una decisión clara, entregarle al Señor no solo el corazón, sino también la mente. Por eso, escribe ahora mismo en los comentarios esta frase que será señal de rendición. Señor, reconstruye mi mente hasta que piense como tú. No es una frase más, es un acto profético, una llave, una declaración pública de que algo está naciendo en el interior. Al hacerlo, estarás marcando el principio de un camino donde ya no serás gobernado por lo que sientes, por lo que temes, por lo que heredaste, por lo que la cultura impuso, sino por la verdad que viene del trono. Y si este mensaje transformó algo dentro de ti, entonces haz que también transforme a otros. Dale me gusta a este video no solo como un gesto, sino como una declaración. Quiero que este mensaje llegue a más personas que necesitan liberación mental.
y compártelo con alguien que lucha con pensamientos repetitivos, con alguien que no sabe cómo soltar el pasado, con alguien que ha estado en la fe, pero aún piensa como el mundo. Porque Dios usará tu obediencia para comenzar reconstrucciones silenciosas en muchas mentes rotas. Suscribirte a este canal es más que seguir contenido. Es ser parte de una generación que no se conforma con una fe superficial. Es decirle al cielo, estoy dispuesto a ser discipulado, formado, moldeado. Es comprometerte con una comunidad que está siendo transformada día a día, hasta que en cada uno se forme la mente de Cristo. Muy pocos llegan hasta aquí. Solo los que están listos para cambiar. Solo los que no se conforman. Solo los que dicen, ya no quiero seguir pensando igual. Quiero ser libre, completo, lleno, como Cristo. Este ha sido un viaje por las capas más profundas del pensamiento humano, por cada rincón que necesita ser tocado por la luz. Y si llegaste hasta el final, entonces coméntalo también. Deja en los comentarios esta frase: he llegado hasta aquí porque mi mente ya no es la misma. Cristo está reconstruyéndola. Con eso sabremos quiénes son los que han sido alcanzados hasta lo más íntimo, los que no solo se emocionan, sino que se entregan, los que no solo entienden, sino que se rinden. Y cada vez que abrimos los comentarios y vemos esas frases, oramos por ti, por nombre, por rostro, por proceso. Así que quédate un momento más. No cierres aún. Deja que esta música que suena ahora te cubra. Cierra tus ojos y haz lo que hizo Jesús en Getsemaní. Entrega tu mente. Dile al Señor con tus propias palabras: aquí están mis pensamientos, aquí están mis luchas, aquí están mis estructuras. Derríbalas, reconstrúyelas, hazme nuevo, como tú, y quédate así, en silencio, en rendición, en presencia. Porque a veces el milagro no ocurre cuando hablas, sino cuando simplemente te quedas, en paz, esperando que el cielo complete la obra. No detengas esta atmósfera, no interrumpas lo que el Espíritu está haciendo. Quédate hasta que la mente que tienes ya no sea tuya sino de Cristo.